Hola mis queridos amigos y fieles seguidores de nuestra página de Marshall Elite Mobile Healthcare. Aquí nuevamente con ustedes. Bueno poder compartir algunos tips y consejos prácticos de cómo podemos tomar mejor cuidado de nuestros pies. Así que quiero hablarle a ustedes hoy sobre el espolón calcáneo. Es una afección muy común, lo vemos en personas en edades de ya 50 años en lo adelante, aunque también se ha reportado en personas de menos edad. Esta afección se nota mayormente a través de rayos X y mayormente está localizada en la parte plantar del hueso calcáneo, aunque también en la parte posterior donde se inserta el tendón de Aquiles. Lo que pasa con esto es que como esta espícula ósea sale desde la tuberosidad hacia afuera, pues va irrumpiendo lo que es la fascia plantar y esto produce muchísimo dolor. La persona que lo padece, y si está viendo este video podrá identificarse a sí misma, sabe que hasta produce claudicaciones intermitentes, es decir, la persona para caminar tiene dificultad. Pero hay múltiples factores que contribuyen a que salgan estos espolones calcáneos, como por ejemplo el tipo de pie que tiene la persona. Si usted tiene un pie cabo, digamos ese pie que es cóncavo, que tiene el arco longitudinal un poco elevado, usted va a tener mayor presión en esa fascia plantar y por supuesto cuando esa tracción es muy severa produce estos espolones calcáneos. También la obesidad o sobrepeso, practicar deportes, digamos que requieren que usted esté en superficies duras, el uso de un calzado inadecuado, entre otras. Así que cuando el espolón calcáneo sale y se ha diagnosticado, está en su fase aguda, se pueden hacer el uso de medicamentos antiinflamatorios, entre ellos está el ibuprofeno, el naproxen, entre otros. También en la fase 2 del tratamiento, pues haría un estudio biomecánico para determinar cuáles pueden ser las causas más fundamentales. Se pueden hacer plantillas que son personalizadas para que el paciente lo pueda usar y reduzca la presión mientras tanto está realizando la marcha o caminando, de manera que reduzca la presión donde está localizada esta espícula ósea o espolón calcáneo. Y la parte más severa o invasiva, que es la cirugía. Pero siempre se trata de evitar que la persona tenga que llegar a esta fase, porque la recuperación toma un poco más de tiempo. Así que es mejor hacer los métodos de ejercicios, utilizar métodos de estiramiento. También muchas personas utilizan botellas de agua fría, usted la saca del congelador y rueda su pie sobre la botella congelada. Entonces esto produce vasoconstricción, o sea, enfría el área y la vasoconstricción produce una reducción en la inflamación que propiamente ya usted tiene en el área. Así que ante todo esto se determina o se diagnostica mediante estudios radiográficos, se toman rayos X para ver exactamente dónde está localizado y posteriormente se continúa para ver cuáles son los métodos que pueden ayudar a la mejoría del pie del paciente y su estilo de vida sea un poco más saludable. Así que espero que hayan aprendido un poquito más sobre la anatomía de nuestros pies, sobre esta afección. Así que si usted la padece, por favor, rápidamente busque atención médica. Estamos aquí para usted. Dios le bendiga y seguimos posteriormente compartiendo con ustedes en posteriores videos.